Te invito a cerrar tus ojos por un momento. Señor, gracias por este tiempo que estamos juntos. Gracias, Señor, por lo que tú has estado obrando en esta mañana. Amén. Y seguirás obrando, Señor, porque seguimos en tu presencia y queremos seguir escuchando lo que tu palabra escrita nos quiere decir. Amén. En esta mañana, gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Queridos, ¿cuántos han visto alguna vez una película donde se ve el desierto? Amén. ¿Sí? ¿Y qué hay en el desierto? Arena, muy bien, qué inteligente, sí. Calor. Estupendo. Calor, muy bien, soledad. Ajá. Cactus, alacranes, camellos. Miren, cuando nosotros vemos eso, yo te aseguro que no es el desierto el lugar más agradable que a mí me gustaría estar. Porque tú ves, y si vamos a la realidad, el desierto en algunos lugares alcanza hasta 55 grados de temperatura de calor y en algunos hasta 70 en algunas zonas. Imagínense usted, si con 40 o 30 y pico estamos que nos morimos, con 55, con 70 grados de calor es un desastre. Fíjense ustedes que dice que de la misma forma como sube la temperatura con tanto calor, también desciende por las noches hasta el punto que en el Sáhara, por ejemplo, se produce hasta congelaciones. Entonces es tan drástico el cambio. Imagínense los animales que habitan ahí, son los escorpiones, son serpientes. O sea que realmente no es un lugar que a mí me agrade pensar en que me voy de vacaciones este año. Nunca me voy de vacaciones, pero si me fuese de vacaciones no me iría al desierto. No sé usted. Pero fíjese en una cosa, que cuando vemos al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel salía de Egipto y tenía que llegar a la tierra prometida, en 11 días tenía que hacer el trayecto. Pero por causa del corazón de Israel, le llevó a hacerlo, ¿sabe cuánto? 40 años. 40 años. Lo que en 11 días podían hacer. Mire, Israel empezó a ver el desierto como algo tan feo y tan negativo para ellos. Comenzó a ver el desierto como algo que realmente era la destrucción para sus vidas. Y sabe que así lo veía y así se incorporó en sus corazones. Ellos pensaban, fíjense ustedes, que de pronto pensaban ellos en el desierto, y ellos el desierto lo veían como la amenaza tan grande, como una destrucción tan grande para sus vidas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú te pones a analizar a la luz de la palabra, el desierto para el pueblo de Israel fue una escuela de Dios. Decía la hermana recién, es necesario, decía hermana Mayersi, que pasemos por situaciones, por adversidades, por dificultades, para que valoremos y aprendamos lo que hay en el Señor. Miren, queridos, nosotros tenemos que entender que aún en las circunstancias adversas, Dios está ahí también. Dicen ustedes, el pueblo de Israel, él pudo mirar tal vez la dificultad, lo que el desierto implicaba, la soledad, la angustia, lo que podía hacer ver arena y días de caminata. Pero él tristemente descuidó el pueblo de Israel, el mirar y el pararse en el detalle que Dios estaba trabajando con ellos. Aleluya. Y yo quiero que tú me acompañes a leer en la palabra del Señor en Deuteronomio 32:10. Deuteronomio 32:10. Y vamos a comenzar a ver algunas cosas, algunos detalles, que no todo en el desierto fue negativo. Hubo cosas que fueron positivas y que ayudaron al pueblo de Israel, aunque ellos pensasen que no. Porque cuando estamos en dificultades, no pensamos que esas cosas nos ayudan. Pero el asunto es que nos ayudan. Miren lo que dice en 32:10. Dice así la palabra del Señor. Le halló en tierra ¿de qué? De desierto. Y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña
de su ojo. Volvemos a leer. Lo halló en tierra de desierto. No lo halló en un castillo de ricos, no lo halló en las Islas Canarias disfrutando del mar, lo halló en el desierto. Y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Y mira, yermo dice el diccionario que es algo que no tiene vegetación, que no está cultivado y que no se puede cultivar. Es algo extraordinariamente empobrecido, dice el diccionario. Y fíjese que otra versión dice, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Y la traducción, la nueva traducción viviente dice, él lo encontró, se refiere al pueblo de Israel, en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó, lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos. ¿Qué lugar más raro para encontrar a alguien? ¿Qué lugar más impensable para encontrar a alguien? Sin embargo, dice que Dios fue ahí y ahí los encontró. ¿Por qué? Porque Dios está aún en el desierto. Miren, hermanos, cuando nosotros vemos lo que el pueblo de Israel vio en el desierto, no lo hubiesen visto en medio de alfombras rojas o alfombras doradas o plateadas. Lo vio en medio del desierto. En medio del desierto vio cómo se dividía el Mar Rojo. En medio del desierto el pueblo de Israel vio cómo las aguas eran endulzadas. Cuando no tenían agua potable, agua para beber, de pronto Dios hace el milagro y les da agua para beber. De pronto el pueblo ve cuando no tenían agua, no tenían nada, el Señor provee fuentes en medio del desierto. El pueblo de Israel ve cuando Dios, en medio de una sequía tremenda, de una peña, de una roca, hace salir agua. El pueblo de Israel es protagonista directo de cuando Dios manda maná del cielo para que ellos puedan comer, porque se quejaban que no tenían comida. El pueblo de Israel ve con sus propios ojos la victoria que Dios le da sobre Amalek, un pueblo tan fuerte y tan tremendo y con una mentalidad tan tremenda. Y Dios le da victoria al pueblo de Israel delante de Amalek. El Señor muestra en medio del desierto que Él era poderoso para sanarles a Él en medio del desierto. Y en medio de una circunstancia tan adversa, Dios hace que de pronto el pueblo de Dios aún eran mordidos por serpiente, y no voy a entrar en los detalles de ese momento, pero usted recuerda el pasaje cuando eran mordidos por la serpiente, y Dios hace que se levante una serpiente ahí en un pan, y todo el que mirara en la serpiente sería sano. Aún eso sucedió en el desierto. Aún Él dice que las ropas de ellos no se envejecieron. Tenían un Corte Inglés permanente. Amén. Un chiringuito permanente. Un chiringuito de Jersey permanente. Amén. ¿Por qué? Porque es así. Dice que ni su calzado se gastó. Ni su calzado. Y a mí esto siempre, yo creo que en algún momento yo se lo comenté, me ha llamado la atención. Porque usted imagínese, salieron algunos siendo niños, 40 años del desierto. Llegaron siendo hombres, y ¿cuántos se habrán casado en el camino? Y entonces, porque dice que una generación nueva entró. Usted imagínese, esas ropas se irían agrandando, me pregunto yo. ¿Qué pasaría? Porque dice que sus ropas no envejecieron. ¿Qué hacía el Señor para que el calzado se iba agrandando? ¿Qué hiciste, Señor? No lo sé, pero me encanta pensar en esos detalles. Dios es tan magnífico, hermanos. Y Dios se glorificaba aún en el desierto. Dice que ni los pies de ellos se hincharon. Amén. Y caminar con calor. Si a veces nosotros un día aquí decimos, ¡buah! Tengo los tobillos que están así. Ellos andando por el desierto, ni sus pies se hincharon. Y era desierto, era inhóspito. Calor tremendo, sofocante, los pies metiéndose en la arena, tal vez escorpiones por ahí. Pero Dios estaba con su pueblo aún en el desierto. En el desierto dice la palabra de Dios que vieron la gloria de Dios.
En el desierto Dios se manifestó sobre ellos con una gloria especial, hermanos. En el desierto es donde ellos edificaron un altar después de la victoria con Amalek. Ahí ellos vieron lo que era edificar un altar. En el desierto dice la palabra del Señor, un versículo que a mí me encanta, hermanos. Se lo voy a leer en Deuteronomio 1:31. Si usted quiere, deje marcado ahí donde estábamos leyendo. Y pasamos a Deuteronomio 1:31 y 32. Vamos a leer el 31 primero. Miren, dice en Deuteronomio 1:31, ¿lo tienen? Dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, mire qué emocionante, hermanos, como trae el hombre a su hijo en brazos, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Cuando uno lee esto, se imagina un camino de rosas, Dios con ellos, cuidándoles. Dice, te he traído como un hombre que lleva a su hijo en los brazos. Cuando es esto, tú te imaginas camino de rosas, camino todo tranquilo, Dios con nosotros. Porque algunos piensan, justo hablábamos de inicio hoy, muchos piensan, cuando estoy me convierto al Señor, todas las cosas van a ir sobre rieles. Todo provisión, no voy a necesitar nada, sana todos los días, no me levanta con su dolor de hueso, nada, todo. Y no es así, porque las luchas están, las dificultades están y las complicaciones están. Pero fíjese usted, cuando el pueblo de Israel se sentía que estaba solo, Dios lo seguía llevando en brazos, hermanos. Me emociona escuchar esto. Dios lo seguía llevando en brazos. Pero el pueblo de Israel era necio. Y 2 por 3 decía, tú nos has abandonado. Le decía Dios, tú nos has abandonado. Pero yo te pregunto, si solo es el pueblo de Israel, ¿de qué es así, hermanos? 2 por 3 pasamos a ser como el pueblo de Israel. Señor, pero yo soy tu hija, yo soy tu hijo, Señor, ¿por qué? Señor, pero mira. Y nos olvidamos que su palabra dice que en medio del desierto Él nos lleva como un padre, nos lleva en sus brazos. Amén. Pero claro, es difícil cuando tú estás con dolores, esto creer. Es difícil cuando tú estás con una situación que no tienes económicamente salida. Es difícil cuando tú ves que las circunstancias son adversas. Pero Él dice que aún en esa circunstancia, Él sigue llevándonos como un padre lleva a su hijo en brazos. O sea, ¿qué está haciendo? Te está protegiendo, te está cuidando, te está mimando, te está llevando junto a su corazón, mi hermano. Porque aunque tú veas que las circunstancias son adversas, el corazón de Dios está contigo. Amén. Y si no fuese por el desierto, ¿cuántas cosas no aprenderíamos, hermanos? ¿Sabe que si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué llegaste tú al Señor? Hoy hablábamos de eso también. ¿Por qué llegamos nosotros al Señor? Uno podría decir, yo llegué enfermo. Uno podría decir, yo llegué con un problema familiar. Otro podría decir, yo llegué de una forma, yo llegué de otra. Y yo te pregunto, ¿tú hubieses llegado al Señor si hubieses estado súper con dinero, un cochazo en la puerta, gente que te limpie la casa, con salud? ¿Tú hubieses llegado al Señor? No. Tristemente somos así. Tendríamos que haber llegado igual, porque Él es nuestro creador. Él es nuestro Señor. El ser humano y el espíritu aún ante el consuelo clama porque quiere, Él me formó. Pero ¿sabes una cosa? No es así. Lo buscamos a Dios cuando tenemos necesidades. Y lo mismo fue cuando nos entregamos al Señor. Es así. Mario, ¿tú por qué te entregaste al Señor? Destruir. Eso. ¿Tú, Gladys? Por medio de un señor que estaba enfermo y fui a pedir oración. Pero, Porque la iglesia católica estaba ¿pero cuál cerrada. problema tenías tú? En ese momento no me sufría por la persona que estaba ahí. Que estaba ahí, Un que estaba enfermo, un enfermo. Entonces, como la vecina era evangélica, yo fui hija y doña Bernarda. Claro. Digo, camine que la hija invitó a la iglesia. Pues no me cuente la historia, no me cuente la historia, hermana Sofía. Cada uno llegamos por algo. Es pobre, ya sabe que yo me meto con eso. Sí. Pero cada uno llegamos por algo, hermanos. Cada uno. Tristemente,
diferente, cuando tendría que haber sido, no, mi corazón de adentro, no, pero llegamos, y lo mismo hacia el pueblo de Israel. En los momentos difíciles, Dios me ha abandonado, Dios, pero era, si no fuese por esos momentos, no buscaban a Dios. Y yo lo digo hoy personalmente, ¿cuántas veces Dios me tiene que meter en apuro para yo afianzar y ahí fortalecerme más en la búsqueda? Pero nosotros, en lugar de decir, Señor, gracias por este desierto, lo que hacemos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me has dejado? Señor, mira que soy tu hijo, mira que soy tu hija, Señor, pero mira que yo necesito esto, mira que yo necesito aquello. ¿Por qué, Señor, mi vecina que no te busca? Mira cómo está de bien, Señor. Y yo, mira, Señor. Pero eso no tendría que ser el lenguaje de aquellos que vamos caminando con el Señor, porque a esta altura tendríamos que conocer ya cómo el Señor se mueve. Amén. Cuando están los matrimonios tan compenetrados, simplemente con una mirada ya se dicen todos. Y con esto es lo mismo. Cuando tú ya llevas caminando con el Señor, tendríamos que ya saber que Dios no nos deja ni aún en los desiertos. Ni aún en los desiertos nos abandonan. Queridos, cuando nosotros, ¿qué se puede llegar a sentir en un desierto? Un montón de cosas. Pero y ya lo voy a estar viendo un poquito más adelante, pero en el desierto, el pueblo de Israel, aunque todo era arena, aunque todas las circunstancias adversas, aunque llevaban años caminando, pero ¿sabes una cosa? Aún en el desierto no le faltó nada al pueblo de Israel. La palabra de Dios dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Mire usted, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado, dice Deuteronomio 2. Nada te ha faltado. ¿Sabe que tenían ellos hasta fenosa propia? Sí, ellos tenían su columna que les daba calor, su columna que los protegía. Ellos tenían de día y de noche protección. Fenosa, Aqua, qué sé yo, todo, tenían ellos todo. Aqualia, tenían todo. Y estufa. Y estufa, todo. Y ni pagaban, que era lo mejor. El Señor se encargaba de cuidarlos. Y sabe, yo tenía que estar pensando como nosotros hoy, apagar la luz, que si no va a venir una boleta tan grande que cuando dejamos de apagar. Ellos tenían ahí, a cierta hora, ¡guau!, aparecía. Después durante el día les cubría de la sombra. ¿Qué más querían? Pero ellos veían solo lo malo en el desierto. Y no veían lo que Dios estaba haciendo por ellos. Mire, en el desierto, dice la palabra, dice, yo te he pastoreado en el desierto, dice el Señor. Yo te he pastoreado en el desierto. Dice en Oseas que Él conoció a su pueblo en el desierto. Y en el original, la palabra conocer, en esa palabra de Oseas es, Él los cuidó, los observó, los reconoció, los vio, los señaló. Quiere decir que en el desierto Dios cuidó, los miró, los protegió, estuvo con ellos. Estuvo con ellos. Mire, dice Corintios, primera de Corintios, que estas cosas han sucedido como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes hemos llegado a este tiempo del siglo. O sea que lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto es una enseñanza para ti y para mí hoy día. Para que viendo cómo el pueblo de Israel pensaba y la mentalidad tan humana que tenía, que no la tuviésemos nosotros hoy día, sino que pese a las circunstancias, siguiésemos creyendo en el Señor y siguiésemos sabiendo que Él estaba con nosotros. Y mira, cuando ahí en Corintios dice la palabra del Señor que fueron escritas y están para enseñanza nuestra, ¿sabe, querido, que la palabra griega ahí de enseñanza en ese momento preciso de esa escritura es amonestación, es advertencia? O sea, estas cosas están para amonestación y para advertencia nuestra. Para que pasando circunstancias adversas no reneguemos de Dios ni nos sintamos como un descarte de Dios, sino Dios está ahí. Inclusive, lo que es en la palabra en griego, ¿sabe lo que me emocionó cuando yo leí esto? ¿Sabe lo que significa enseñanza en esta parte de Corintios? Dice, corregir a golpes.
Cuando yo busqué eso y encontré en el griego esto, corregir a golpes, quiere decir, mire usted, yo haciéndome la película, ahora hágasela usted, que en el desierto somos corregidos a golpes por Dios. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué somos corregidos a golpes? Porque somos duros. Porque los que tenéis hijos sabéis que siempre puedes tener 20 hijos y de los 20 son distintos, ¿sí o no? Están aquellos que tú le dices y ya son obedientes. Sí, mamá, sí, papá. Pero están aquellos cabeza dura, testa dura, que por demás que tú le digas, puedes hacer el pino delante y no te van a entender. Entonces con ellos, cuando son pequeños, hay que usar manos más duras. Cuando son más grandes, palabras más duras. Pero a menos que Dios hace una obra, son duros. Y Dios dice lo mismo con nosotros. Dice, nos enseñó a golpes. Nos enseña a golpes. O sea que en el desierto, Dios nos está enseñando a golpes. Porque hay desiertos que nosotros pasamos, que son desiertos espirituales o desiertos aún dentro de la parte, tal vez no físico, pero sí la parte natural, que son cuando estamos en medio de luchas, en medio de dificultades, en medio de amargura, en medio de tristeza, en medio de enfermedades, como contaba nuestra hermana. No son momentos para estar tal vez saltando en un pie. Pero dice la palabra de Dios que en esos momentos es cuando el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. En esos momentos es cuando la fuerza del Señor se hace real a nuestras vidas. Mire, hermanos, yo no necesito mucha fuerza, o sea, tener fuerza renovada si yo estoy sentada en una silla. Pero si usted a mí me pide que yo levante algo pesado, ahí tengo que tener fuerzas suficientes para levantarlo, ¿sí o no? Y esto es lo mismo. Cuando no estamos en el desierto, nosotros podemos decir, bueno, sí, Señor, tu gozo es importante y todo lo demás. Pero ¿cuándo necesito el gozo? Siempre, yo lo sé, siempre. Pero más que nunca, ¿cuándo? Cuando estoy en dificultades. Porque el gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza. Mire, hermanos, yo no entiendo, y usted perdóneme, y usted me va a decir que soy insensible, sin misericordia y todo lo que usted quiera. Yo no entiendo un creyente amargado. Con todas las dificultades, y se lo está diciendo alguien que sabe lo que es. Salíamos de una muerte, nos metíamos en otra, un andar sin vivir, como un desierto así. Pero ¿sabes una cosa? Hay un gozo que va mucho más allá del gozo natural, de que es, hoy recibí, me saqué, qué lindo, sí fui a no sé qué, No, es el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Es un gozo interno que pese a las circunstancias te hace estar prendido de la fe, hermanos. Y te hace decir al Señor, Señor, aunque yo vea todo como arena, todo sin crecimiento, sin nada, tú sigues estando. ¿Este año cuál es el lema? Por fe y para fe. Mi vida tiene que ser por fe y para fe. No veo nada, pero tú sigues estando. No siento nada, porque mire, hermanos, a veces esperamos sentir que Dios me obre, que Dios me toque, que Dios esto, que Dios aquello. Pero hermano, el caminar del Señor no es por lo que yo sienta. El caminar del Señor es por fe. Y es por fe. Y si no sientes nada, sigues creyendo que Dios está. Si no experimentas nada, sigues creyendo que Dios está. Porque es por fe y para fe. Ese es el caminar del Señor. Mire, hermanos, dice la palabra del Señor que en el desierto el Señor les cubría, como leímos al principio, y estaba ahí para protegerle. Y mira, volvemos a leer, dice, los halló en tierra de desierto. Y la última parte dice, los guardó como a la niña de sus ojos. Esto que es tan delicado, tan especial, que cualquier cosa que está, somos sensibles, así los guardó el Señor, como algo especial. Hermanos, en el desierto, cuando estamos en los desiertos, nos sentimos solos. Cuando estamos en los desiertos pensamos que nadie nos quiere, ¿sí o no? Cuando estamos en los desiertos nos sentimos abandonados.
Cuando estamos en los desiertos nos sentimos vacíos espiritualmente, sentimos una aridez espiritual. De pronto sentimos que ni fruto estamos dando espiritualmente. Tal vez pensamos, nadie me entiende, nadie me quiere. Y entramos en una psicosis. Nadie me quiere, estoy solo, nadie me ve, Y un último momento tuvo que decirle el Señor a Elías, ¡Elías! ¡Despierta, chaval! Hay 7.000 rodillas que no se han doblado. Tú piensas que estás solo y que te estás pudriendo por dentro, por decirle algo. Pero había 7.000 rodillas que estaban orando y estaban clamando y esperando lo que Dios había hablado. Hermanos, el desierto hace que hasta nos volvamos amargados. Pero de la amargura Dios quiere sacarnos. De la amargura Dios quiere sacarnos. El desierto pone a prueba el nivel espiritual nuestro, hermanos. Porque podemos decir mucho, yo estoy maduro en el Señor, estoy crecido en el Señor. Pero ¿sabe dónde se ve? Cuando las patatas queman, hermanos. En el desierto. En el desierto. En el desierto vemos la humildad con la que Dios quiere que estemos. Podemos bajar la cabeza. Ahí nuestro orgullo, volvernos al Señor, buscar al Señor. Miren, hermanos, nosotros, si fuese por nosotros, esquivaríamos todos los desiertos, ¿sí o no? Andaríamos como esos cochecitos entre las gomas de auxilio que hay que ponen ahí en los juegos. Los esquivaríamos todos. Pero ¿sabes una cosa? Si no fuesen por los desiertos, nuestra vida no crecería en el Señor. Mire, el desierto nos enseña a depender solamente del Señor. El desierto nos lleva a buscar, ayunar y estar en la presencia del Señor. El desierto nos enseña a resistir las tentaciones. El desierto nos enseña a ser ministrado solo por Dios y a no esperar en otro más que en Dios mismo nada más. Porque a veces pensamos, ¿sabes por qué nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos así? ¿Sabe por qué? Porque nuestros ojos y nuestro corazón se pone en la gente. Pero cuando tú y yo lo ponemos en el Señor, lloraremos, batallaremos un poquito porque somos humanos y nos va a doler, pero nos levantamos. Amén. Y avanzamos. Mire, hermano, en el desierto podemos experimentar las más grandes victorias del Señor para con nosotros. Queridos, es necesario que en los desiertos busquemos la presencia del Señor. Es necesario que cuando más debilitado te sientas, con menos fuerza, con más dolores, con todo, es cuando no reneguemos, sino que nos acordemos, Dios me ha traído hasta aquí con mano poderosa y Él me sigue trayendo. Dios me sigue sosteniendo y lo va a seguir haciendo, hermanos. Jamás, jamás Dios nos dejará. No nos molestemos si vemos que de pronto las circunstancias no son como a nosotros nos parece. Creamos que Dios tiene mayores cosas. No nos acostumbremos tampoco a la mentalidad del desierto, porque el peligro está que a veces nos acostumbramos a la mentalidad del desierto y nos volvemos una mentalidad que en algún momento hablaremos, una mentalidad de el pueblo de Israel se vivía quejando todo el tiempo. Todo el tiempo. Aún cuando mire, primero que tenemos hambre, caían las codornices. Después, que codornices no quiero. Bueno, ahí está. Mire, no sé con quién hablaba en estos días y le contaba. ¿Sabe que hubo un tiempo que mi hermano y mi cuñada estaban abriendo una obra en una ciudad de Argentina? Y de pronto yo me iba por meses y meses a ayudarlos ahí. Y sabe, hermanos, que cuando, claro, empezando la obra de cero, trabajando, evangelizando, dándonos a conocer en la ciudad y todo lo demás, y sabe que le decían de la ciudad de La Rosa, una ciudad preciosa, maravillosa, pero claro, nadie te conocía, y ahí evangelizando por un llamado, y ahí estábamos los tres con los niños pequeños. Y querido, había días, y mire, yo tenía de todo en mi casa, pero yo me iba ahí a pasar penurias porque me encantaba estar sirviendo al Señor ahí. Y sabe que pasábamos tanta necesidad, porque claro, por demás que buscamos un trabajito, otro, pero la cuestión es que son los comienzos. Y sabe una cosa, de pronto el Señor nos abre una puerta en un frigorífico y nos empiezan a dar mondongo. ¿Sabe lo que es el mondongo? Los callos. Nos empieza el vientre, los callos. Entonces nos empiezan a dar callos, pero hermano, los callos eran mañana, tarde y noche. Todos los días callos.
Mire, hermano, el nene, digo yo, mayor, que ya tiene 40 y pico de años, mi sobrino, es el día de hoy que le cuesta comer callos. Porque mire, ¿sabe qué hacíamos? Callo de albóndiga, callo marinado, callos rebozados, callos, lo hacíamos de toda en empanada, unas empanadas riquísimas, si nunca lo hizo, pruébelo, riquísimo. Lo hacíamos de todo, pero estupendo. De pronto, mire, Arroz con leche de callo. arroz con leche de callo. Sí, una mañana le hicimos tostada de callo y ya me dijeron basta. Porque era lo que teníamos. Y era lo que comíamos. Porque claro, era la obra y estábamos trabajando para el Señor. Pero había un gozo que nos poníamos delante y nos reíamos. Y hacíamos la broma y decíamos, ¿hoy qué vamos a preparar de comer? Y el único tiempo era el callo. Nada más. Se terminan los callos. De pronto ya no nos dan más callos. ¿Sabe lo que nos empezaron a dar? Las patas peludas. ¿Vieron? Que no sé cómo le llaman. Las patas del pollo. No sé cómo le llaman. Allá decían pata peluda. Sí, que hay que limpiarla. Bueno, hermanos, como 3 meses y medio comiendo patas de esas. Más difícil, porque esas como las haces en empanada. Si no tienes nada. Lo único que te queda es chupar los huesos. Pero mire, hermano, el gozo de estar sirviendo al Señor y de estar en la presencia de Dios y de saber, era tan fuerte, tan fuerte. Yo en mi casa tenía de todo, hermano. Pero yo sabía que era un tiempo de preparación para mi vida. Queridos, los desiertos te preparan y los desiertos te levantan la cabeza y te enseñan a caminar con el Señor. Los desiertos te hacen descubrir a un Dios que hasta ahora no has descubierto. Los desiertos te hacen entender que no es por tu fuerza, ni es por lo que tú tengas, ni por lo que tú valgas, es por Dios y por su misericordia. Los desiertos te hacen levantar la cabeza aún en medio de circunstancias adversas. Por eso, hermano, hermana, yo no sé si estás pasando por un desierto en este momento. Yo no sé si estás pasando por dificultades, o capaz que a la vuelta de esquina te está esperando una dificultad. Y vas a comenzar a caminar en el desierto por unos cuantos días, con esa sensación interna. Pero mira, no pierdas el gozo del Señor. No pierdas la alegría del Señor, porque el Señor es tu fortaleza. El Señor es tu ánimo. Él es el que te levanta, el que te sostiene, el que hace maravillas. Hermanos, aún en el desierto, Él te lleva en sus brazos, como un padre lleva a su hijo. Oramos al Señor. Oramos al Señor en esta mañana. Puede ser, querido, que tú tal vez estás atravesando dificultades y complicaciones, pero en esta mañana podemos abrazarnos al Señor y decirle: Señor, perdóname si hasta aquí tal vez he renegado, o me he sentido, Señor, abandonado, abandonada. Me he sentido tal vez, Señor, ¿qué está pasando? Y que, Señor, sí, hay una verdad en el desierto que tengo que ver. ¿Qué es lo que si estoy haciendo mal algo? Pero si tú buscas al Señor en el desierto, Dios te mostrará y Dios te iluminará. Y una vez que te ilumina y te muestra, comienza a andar en pos de eso que te ha marcado el Señor. Pero en los desiertos Dios está para ministrarte y fortalecerte. Tal vez estás pensando: ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Pero confía, porque el Señor está para fortalecerte y para levantarte. Y en tu desierto el Señor está.